Hemos estado platicando de la formación de París y de cómo influyó esta en el arte. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de uno de sus grandes artistas, Edgar Degas, quien nace en Francia en 1834 y muere en 1917. Degas fue un pintor y escultor, maestro del pastel, obsesionado por la danza, aunque algunos dirán que más bien por las bailarinas. Fue uno de los más célebres artistas vinculados al impresionismo, aunque, a decir verdad, se veía a sí mismo como un realista. Y para él, la verdadera belleza radicaba en el dibujo acabado, algo verdaderamente antiimpresionista. Tampoco le interesó nunca el paisaje como al resto de los impresionistas. De hecho, prefería pintar en interiores y se dedicó casi exclusivamente al estudio del cuerpo humano. Degas fue el mayor de 5 hijos. Él comenzó su educación a la edad de los 11 años. 2 años más tarde, su madre fallece, convirtiendo a su padre y a su abuelo en sus principales influencias el resto de su juventud. Degas comenzó a pintar a una edad temprana, después de graduarse en el liceo en bachillerato, en literatura a los 18 años. Instaló un estudio de arte en su casa, pero al graduarse se registra como copista de arte en el Museo del Louvre. Sin embargo, termina ingresando en la Facultad de Leyes en la Universidad de París a petición de su padre. No obstante, dedica muy poco esfuerzo a sus estudios y termina dedicándose únicamente a la pintura y escultura. Degas conoce a Ingres, de quien era gran admirador, y cuyo consejo nunca olvidó. Dibuje líneas y más líneas, joven, tomadas de la realidad y de la memoria, y así se convertirá en un buen artista. En abril de ese mismo año, Degas es admitido a la Escuela de las Bellas Artes, comenzando a estudiar dibujo bajo la guía de Lumet, tomando como inspiración principal el estilo de Ingres. Convivió con los artistas impresionistas del momento, se hicieron amigos de cenas y borracheras, pero también amigos del amor por los grabados japoneses y por la fotografía, que estaba dotando el arte de la época de la instantaneidad, tan moderna como inusual. A Degas le interesó, ante todo, captar el movimiento, y esto se ve tanto en sus pinturas y dibujos de bailarinas como en sus esculturas, de la misma temática en la que intentó atrapar la postura de las modelos de la forma más natural como fuera posible. Parisino de toda la vida, pudo dedicarse al arte con la ayuda del dinero familiar, de los banqueros. Aunque algunos dicen que pintaba las bailarinas y las vendía muy bien para pagar las deudas de su hermano. Se dice que tenía un agudo ingenio, a veces llevado a rozar la crueldad. Muchos afirman que era misántropo, muy maniático, soltero empedernido, fue conservador en cuanto a lo político, oponiéndose a toda reforma social. Fue un hombre solitario. Él decía que solos llegamos y solos tenemos que estar. Se dice también que espiaba a las bailarinas a través de los cerrojos de las puertas. En la década de 1880 empezó a perder la visión y decidió centrarse en la escultura y el pastel, que requerían menos agudeza visual. Aunque era del todo sabido que fingía estar más ciego de lo que realmente estaba para no tener que saludar a la gente que le caía mal. Con la edad se fue recluyendo más y más y acabó sus días ciego, solo y no demasiado valorado por los jóvenes artistas que vivían en París en 1917. La escultura Pequeña bailarina de 14 años, exhibida en la sexta presentación impresionista
en 1881, fue probablemente su pieza más controvertida. Algunos críticos describieron su fealdad atractiva. La originalidad de Degas consistió en poner superficies lisas en la escultura clásica y añadir cabello humano y ropaje. Así le dio cierta imagen de muñeca. Los críticos la destrozaron y una vez más los críticos se equivocaron, pues hoy esta pequeña figura es ya un icono de la escultura moderna. Vestida con su tutú, la pequeña bailarina permitió al impresionista Degas lindar los límites de la lógica del realismo, y al hacerlo en cera, la chica parecía estar viva. Hoy existen 28 vaciados en bronce en los principales museos públicos del mundo. Por algunas piezas en manos privadas se llegaron a pagar hasta 20 millones de euros. Reconocido como uno de los artistas más importantes de la época, Degas es considerado al presente uno de los fundadores del impresionismo. Aunque, como ya vimos, muchos de los aspectos, sobre todo en la teoría y en ciertas técnicas, la pintura de Degas chocaba con este grupo impresionista. Su sentido del color, de las formas en movimiento, de la luz y las composiciones dinámicas no solamente inspiraron a otros miembros del grupo, sino que de algún modo fueron una de las cimas de este movimiento pictórico. Las obras de Degas se conservan hoy en día en museos y colecciones privadas de todo el mundo y es uno de los artistas más cotizados en el mercado del arte internacional.